Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Muchas veces las personas no quieren entender lo que realmente es el pecado. Algunas personas llaman al pecado religión en lugar de idolatría. Otros lo llaman diversión o fiesta en lugar de borracheras. Algunos más dicen preferencias sexuales en lugar de homosexualidad. Las personas siempre llaman al pecado de otra manera para poder sentir que lo que hacen no es malo. Para Dios, el pecado es pecado y ningún hombre en el mundo podría cambiarlo. La Biblia claramente dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. La palabra pecado se refiere a no dar al blanco. Para Dios el pecado es algo desagradable, es no hacer lo bueno. El pecado es algo horrible ante los ojos de Dios, pero el diablo lo disfraza de algo agradable ante nuestros ojos. Si pudiéramos detenernos y ver cómo Dios ve, nos daríamos cuenta de qué tan horrible es el pecado y cuáles son sus consecuencias. El pecado es infracción de la ley, pero el pecado no tan solo es infracción de la ley de Dios. El pecado es vivir de una manera que da la espalda y rechaza vivir bajo la voluntad de Dios. Cuando hablamos del pecado, lo primero que las personas dicen es: eso es algo normal, todos lo hacen, tengo que disfrutar de la vida. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo pecado, sea chico o grande, la consecuencia es la muerte. Dios no desea esa separación. Dios por eso envió a Cristo para resolver ese problema del pecado. Aunque podemos decir que el pecado entró por Adán y Eva, no podemos culparlos del todo. Nosotros somos responsables de nuestros actos y no podemos decir que pecamos por culpa de otros. Por eso, debemos examinarnos constantemente a la luz de la palabra de Dios para saber si estamos haciendo lo que no le agrada a Dios o si estamos dejando de hacer lo que es bueno. La gente peca y el pecado lastima, pero a pesar de lastimarse, continúan con sus malos hábitos. Lo peor de todo es que en algunos casos lastimamos aún a los que nos rodean. Para salir del pecado hay que reconocer que hemos pecado, confesarlo a Dios y debemos pedir perdón a Dios apartándonos de aquello que nos pueda llevar a pecar de nuevo. Solo un verdadero arrepentimiento rompe toda barrera espiritual y nos abre las puertas de la bendición de Dios. Amado Señor, reconozco mis fallas delante de ti y te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados y te ruego vengas a dirigir mi vida mediante la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por darme a tu Hijo Santo Jesucristo para salvarme de este horrendo pecado. Concédeme que pueda apartarme del pecado al acercarme más a ti, por medio de tu palabra, la oración y la comunión con mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.